En un curso de electricidad y magnetismo es básico que sepas aplicar las leyes de Kirchhoff para analizar un circuito de corriente directa. En este caso tenemos el circuito que puedes ver en la pantalla y en este circuito lo que nos interesa es encontrar cuáles son las corrientes que hay en sus ramas. Para empezar, voy a plantear tres corrientes de acuerdo a cómo está dibujado este circuito. Voy a considerar la corriente I1, I2 y que estas dos corrientes se juntan en este nodo para formar la corriente I3. Recuerda que siempre tienes la libertad de tú darles el nombre que tú quieras a estas corrientes y también escoger sus sentidos en el circuito. Una vez que hemos propuesto las corrientes, ahora podemos proceder a escribir una ecuación a partir de lo que sería la primera ley de Kirchhoff, que es esta ecuación de corrientes, donde decimos que la corriente I3 debe ser la suma de las otras dos corrientes, es decir, en el nodo se suman I1 e I2 para formar la corriente I3. Entonces, esto es lo que queremos encontrar. ¿Cuáles son las magnitudes de esas tres corrientes? Ahora, para poder calcular esas corrientes, pues son tres incógnitas, entonces con una sola ecuación no podemos encontrar esos valores. Para eso tenemos que utilizar la segunda ley de Kirchhoff que habla de esta suma de voltajes en circuitos cerrados o en mallas. Para eso, en este caso propongo dos mallas. Esta de aquí arriba y una malla acá abajo. Las flechas azules lo que indican es el sentido que propongo para recorrerlas. También recuerda que ese sentido tú lo puedes proponer como tú quieras, siempre y cuando una vez que escoges un sentido para una malla, debes mantener ese mismo sentido para la malla, para todas las mallas que vayas a utilizar en tu análisis. Eh, Haciendo esa consideración, pues planteo estas dos ecuaciones más, las que he llamado ecuación 2 y ecuación 3, y ambas son iguales a cero. ¿Sí? Aquí faltó un pedacito de la ecuación, pero ambas son iguales a cero, y en ambas estoy utilizando la convención de signos para ir sumando voltajes o caídas de potencial, ya sean las baterías o los resistores. Ahora, una vez que tenemos estas tres ecuaciones, ¿qué hacemos? Pues hay que resolver el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que son las corrientes. Entonces, tenemos una primera ecuación, que es la ecuación de corrientes. Esta la podemos sustituir en la ecuación 3 y también en la ecuación 2. Y esto nos va a permitir tener otras dos ecuaciones donde hemos sustituido la corriente I3 en ambas para tener dos ecuaciones en función nada más de la corriente I1 y la corriente I2. Así que hemos reducido un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ahora un sistema de dos ecuaciones con solo dos incógnitas. Así de la ecuación 4 podemos despejar la corriente I1 y escribirla en función de la corriente I2. Y sustituyendo esta I1 en la ecuación 5,
vamos a poder encontrar lo que es la corriente I2, que en este caso resulta ser de 0.128 amperes. Ahora ya con este valor que hemos calculado, podemos regresarnos para calcular la corriente I1, que resulta ser de 1.64 amperes. Y con estas dos corrientes, I1 y I2, nos vamos a la ecuación de corrientes que teníamos originalmente, que es la suma de I1 más I2. Y tenemos que la corriente I3 tiene un valor de 1.77 amperes. Nota cómo las tres corrientes son positivas en este caso, los tres resultados son positivos. Eso quiere decir que el sentido de las corrientes que utilizamos, o ese sentido que yo propuse al principio, es físicamente correcto. Si alguno de los resultados hubiera tenido un signo negativo, lo único que significa es que ese sentido que yo había propuesto inicialmente era al revés. Entonces, físicamente, la corriente debería ir en el sentido contrario al que yo hubiese propuesto inicialmente, pero eso es lo único que significa obtener un signo negativo para las corrientes.